Buenas tardes, amigas, amigos. Me da mucho gusto compartir este momento con ustedes para comentar, pues el día de hoy creo que es oportuno, pues un acontecimiento futuro inmediato, que es la elección en el Estado de México, la elección para gobernador en el Estado de México, la segunda entidad federativa más importante en varios ámbitos, económico, político, incluso social, y pues un estado de la República que ha sido víctima de un cacicazgo ya casi centenario por un grupo de interés, sobre todo económico, que es el grupo Atlacomulco, y que durante casi una centuria se han dedicado a someter a un estado muy importante de la República a una feroz eh, sujeción de parte de los gobernantes y un sometimiento con esta actividad de los gobernantes, un sometimiento hacia una política económica devastadora. Ya daremos algunos datos para que se vea que no es solamente una opinión, solamente una percepción de su servidor. Esto es algo muy importante porque dentro de unos días se va a dar, se va a dar la elección, y en esta elección, que al parecer es la más competida durante todo este tiempo al que nos hemos referido, casi 90 años, está compitiendo, por un lado, una profesora de origen humilde, sencillo, trabajadora, y por el otro lado, su contrincante es nada menos y nada más que el hijo de un ex de un gobernador y nieto de otro gobernador, todos del mismo nombre, y que ya fue presidente municipal en Huixquilucan, que ya fue diputado federal, que ha tenido varios cargos, entre ellos el director del Banco de Fomento de la República, que es Banobras, en fin, y donde quiera pues no ha dejado ninguna huella sobresaliente, por lo menos que se recuerde, en beneficio de la población, en beneficio de los objetivos que persiguen las instituciones. Bueno, el Estado de México es una entidad que tiene pues nada más 16.187.000 habitantes, ¿sí? Una población muy grande. La economía aporta el 9.3% al PIB nacional, al Producto Interno Bruto del país, y sin embargo su situación social contrasta con esta importancia en población y en producción económica. El 60.6% de la población no tiene acceso a la seguridad social, es decir, no tiene acceso a la atención médica, no tiene acceso a prestaciones, no tiene acceso a una seguridad que les da a los de edad avanzada tener una jubilación, una pensión, nada de eso. Además, esta entidad, el Estado de México, de 2010 a 2014 aportó 1,5 millones, fíjense nada más, 1,5 millones del total de los 3.2 millones de nuevos pobres. Estamos hablando de una proporción realmente muy, muy elevada. Más de la mitad de ese porcentaje nacional lo aportó el Estado de México solito. Por otro lado, bueno, pues el 58.9% de las familias de la entidad, casi el 60% de las familias, 6 de cada 10 familias, tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, tienen un ingreso que no les permite acceder a los satisfactores más esenciales.
que es la alimentación, el vestido, la habitación decorosa, el transporte, la escuela y la recreación. Para eso no tienen suficientes ingresos el 60% de la población del Estado de México. Por otro lado, también es importante, porque ya ven que nos quieren dar clases de todos los gobernantes, de que son muy buenos y son unas maravillas en el desempeño público, y la verdad es que contrasta con lo que dicen por estos datos. Mire usted, entre 2012 y 2016, el Estado de México ejerció en seguridad pública 71,000 millones de pesos. Sin embargo, y a pesar de ese gasto tan enorme, 71,000 millones de pesos, el Estado de México tiene actualmente el primer lugar nacional en secuestros. Es el segundo estado donde más homicidios dolosos se cometen, y 45,000 de cada 100,000 mexiquenses fueron víctimas de algún delito durante 2015. Es decir, que han sido lastimados, han sido agredidos más del 45% del total de la población del Estado de México. Es algo que realmente es pues de llamar la atención, también a la indignación, y por supuesto pensar qué está sucediendo en el Estado de México y qué están sintiendo, qué están pensando y qué van a hacer los electores del Estado de México el próximo domingo. Para terminar este recuento de datos, es importante también ver lo que tiene relación con el empleo. El 55.4% de la población ocupada tiene un empleo informal, es decir, no tiene prestaciones, no tiene seguridad en el empleo, es víctima obviamente del abuso patronal, y pues así tienen un empleo precario sin ninguna prestación. Por otro lado, también es importante este dato, porque siempre nos dicen, y las entidades federativas están endeudadas y las entidades federativas abusan del presupuesto. Lo dicen los actuales y los anteriores gobernantes de los gabinetes federales. Sin embargo, ellos provienen pues de lo mismo que están acusando, porque en el Estado de México está endeudado con 36,179 millones de pesos hasta el 2016. Esto es la deuda del Estado de México, es una de las deudas más grandes, pero además es una deuda que debe digamos, contrastarse con la situación económica y social de su población. Porque bueno, si dijéramos, se endeudaron con 100,000 millones de pesos, pero mejoraron el ingreso de las familias, la cobertura educacional, la situación de la comunicación entre todos los pueblos y ciudades de la entidad, en fin, si se viese un ostensible ascenso en la calidad de vida de las personas, bueno, dice uno, la deuda sirvió para mejorar. Pero si vemos que se incrementa la deuda y se disminuye la calidad de vida de la población, algo está no mal, malísimo. Por último, también tenemos que decir que estos datos, no crean que los sacamos de ahí del escritorio de un crítico del sistema o de alguien interesado en amarillismo social y periodístico, sino que estos datos han sido recopilados de fuentes tan importantes como el INEGI, el Coneval, la Secretaría de Finanzas y otras instituciones que llevan el recuento de las finanzas del país, y también de las de los estados de la República.
Y también hay que decir, aunque no está en este recuento de las instituciones, pero todo el mundo sabe que en cuestión de delitos muy especiales y muy lacerantes, como es el de los feminicidios, el Estado de México ocupa el vergonzoso primer lugar en feminicidios. Es decir, para decirlo de una manera rápida, corta, lacónica, está hecho un desastre el Estado de México. En estos 80 y tantos años de gobierno de los priistas, la entidad ha sido sumida en la degradación moral, en la degradación social y además en una situación política desesperante. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar el día 4 y después? ¿Qué es lo más importante desde mi punto de vista? ¿Por qué? Sabemos que el gobierno federal y el PRI y el PAN y el PRD también le han apostado al triunfo del mazo, del primazo, le dicen, ¿verdad? El primazo. Bueno, pero si no les da resultado todo el cúmulo de trampas y de acciones que van a llevar a cabo para evitar que les gane el partido Morena y la candidata a su candidata a gobernadora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, seguramente va a haber mucho descontento, va a haber acciones muy radicales en el sentido de muy decididas de rechazo de la población. Pero creo que aquí viene la pregunta. Si no basta el repudio, si no basta la protesta, si no bastan las pruebas que se exhiban ante los tribunales electorales, en caso de que se dé un fraude gigantesco, creo yo que hay que ir pensando. Hay que ir pensando todos los ciudadanos de la República, independientemente del estado en que vivan, porque estamos dentro de unos días estaremos colocados en lo que puede ser el escenario del 2018. Vayamos viendo para que nos preparemos. Es suficiente la expresión electoral que es aplastada por las trampas y el fraude. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar? No vamos a luchar porque esto se termine, porque esta pesadilla de tantos años se termine en nuestro país. Esa es la incógnita, esa es la reflexión que yo invito y me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, nos veremos la semana próxima.